Entonces, ustedes saben y deben entender también eh, los que venimos trajinando, desarrollando un camino de fe, conocemos de corrientes teológicas, de interpretaciones de teología, ¿no? Y esas se respetan, por cierto, ¿verdad? Tenemos tradiciones bautistas, tenemos presbiteriano, wesleyano, pentecostal, neopentecostal, católico, carismático, ¿no? Entonces, y nuestras expresiones de fe se deben respetar. Eso debe quedar claro, ¿no? Entonces, hay una diversidad de, de acercamiento al texto y a practicar un estilo de fe, ¿no? De cristianismo dentro de la Biblia. Entonces, eso lo quiero dejar como reglas o como en claro para no evitar nuestros conflictos. Y si hay o sentimos que en algún momento pueda haber, eh, qué sé yo, una idea o un término, una palabra que no está, ¿no? O que no me parece, bueno, eh, la discutimos en el buen sentido del término, ¿no? La ampliamos, llegamos a un consenso, o por último, pues se respeta también las opiniones, los, los, las propuestas de los participantes, ¿no? Entonces, eso. Bien, va a haber un momento, yo voy a presentar el sílabus, después unos puntos de diapositivas, ¿no? Y va a haber un momento en que voy a abrir los micrófonos para interactuar, para preguntar, ¿no? Voy a, mientras desarrollo el sílabus, dejaré algunas interrogantes ahí y después de eso abriré el micrófono para compartir. Bien, entonces, dejando en claro estas cosas, teniendo en cuenta que son 6 semanas para un curso que normalmente dura pues 4 meses y la parte 2 sería 4 meses más, entonces hacemos todo lo posible para de una manera sucinta dejar en claro el propósito de este curso, ¿no? Entonces, bueno, la descripción del curso, como bien lo están viendo ustedes, dice, el curso intenta mostrar el desarrollo histórico en la lectura e interpretación del texto bíblico, ¿no? Lo que se ha llamado hermenéutica, ¿no? Eso hasta allí tenemos que tener bien en claro, ¿no? Entonces, ha habido y sigue habiendo, ¿no? Un desarrollo histórico en la lectura e interpretación, también reinterpretación, relectura del texto bíblico, ¿no? Entonces, a ese proceso de interpretación, reinterpretación, ¿no? Los especialistas lo llamamos hermenéutica, ¿no? Tomada de la palabra griega, ¿no? Y aplicada también a los escritos sagrados, que significa interpretar, ¿no? Bien, pero en esta lectura e interpretación de la Biblia, ¿cómo nos acercamos? También una de las preguntas, ¿no? Hay veces, pues cuando uno no es un lector asiduo del texto de la Biblia, o cuando uno desconoce, y nos habrá pasado muchas veces, decimos o decíamos, y hasta algunos piensan, pero la Biblia es fácil de leer, ¿no? La Biblia es fácil de entender. Pero cuando comenzamos, dependiendo qué libro estemos leyendo, qué género literario estemos leyendo, ¿no? Si nos vamos al Antiguo Testamento y estamos leyendo Eclesiastés o estamos leyendo Job o un libro, cualquiera de los libros poéticos o narrativos, entonces nos encontramos con ciertos términos que muchas veces nos cuesta entender. O nos encontramos, peor aún, con ciertos conceptos o con cierta información sociocultural que también nos cuesta entender. Y así, de esa manera, nos vamos dando cuenta que, oye, no es tan fácil hay veces llegar al fondo, a comprender lo que el texto en sí quiere decir o está diciendo. Y nos damos cuenta, como dice el sílabo ahí, que necesitamos métodos, herramientas, las pongo yo, ¿no? Porque eso en realidad un método es una herramienta, que nos ayuden a comprender los significados que allí, o sea, en la Biblia, se enuncian. Puesto que en la Biblia, obviamente, no es fábula,
¿no? Sino que en la Biblia hay muchos géneros literarios, pues, y en esos géneros literarios en los que se ha expresado el mensaje de Dios, pero también se nos habla de imperios, de reinos, ¿no? Pueblos, aldeas, personajes, ¿no? Costumbres, cultura, tradición. Entonces, hay un entramado sociocultural ahí. Entonces, necesitamos métodos, necesitamos herramientas para entender esa complejidad, ¿no? O esa información que está un poco velada para nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos entender esta cuestión? Y hago un paréntesis ahí, voy a volver sobre esto para entender esta cuestión de cómo es que, pues, cuando Sara no puede tener un hijo según la narración, ¿no? Y permite que su esclava, Agar, se acueste con Abraham, con su esposo. Un lector del siglo XXI, del siglo XX, pues se sorprende y se queda un poco perplejo de cómo una mujer puede permitir eso. Pero si nos adentramos un poco y conocemos la costumbre, ¿no?, de estos pueblos, nos damos cuenta que no necesariamente puede ser o era tan escandaloso como nosotros lo podemos entender, o alguien de este siglo XXI lo podía entender como escandaloso. Entonces, las herramientas, los métodos para la hermenéutica nos van a ayudar para poder despejar esas complejidades que muchas veces el texto no nos permite ver, ¿no? Entonces, y además Dios se reveló en ese proceso de tiempo, en esos pueblos, en esos imperios, en esas comunidades, ¿no?, en esas aldeas. Recordemos que Jesús, según la tradición, depende de qué tradición evangélica estemos leyendo, ¿no? Pero concuerdan que pues vino a Nazaret, en una aldea donde nació, se desarrolló, en fin, ahí se reveló Dios. Entonces, para conocer esa revelación de Dios, necesitamos métodos, necesitamos herramientas, ¿no? Y obviamente estos pueblos no son ajenos, de hecho, a una estructura social, política, económica, ¿no?, y religiosa, ¿no? Entonces, además de las connotaciones lingüísticas, como el hebreo y el griego, en el que se escribió el antiguo, mayormente, en hebreo, ¿no?, unas partes en arameo, y en griego el Nuevo Testamento. Entonces, dicho hasta ahí, necesitamos herramientas para entender costumbres, culturas, ¿no?, tradiciones, términos, que son de otros pueblos, que son de otra época, que tenemos 2000 o 3000 años en el caso del Antiguo Testamento, ¿no?, para poder comprender este mensaje que está de alguna manera velado para un lector del siglo XXI. Entonces, como lectores de la Biblia, Auriculares como no tienes ahí. practicantes de fe, necesitamos o estamos desafiados a conocer y poner en práctica el estudio hermenéutico, ¿no? O sea, eh, hay veces nos hemos topado y nos ha pasado en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de crecimiento de fe, y que muchas veces ustedes habrán dicho, ¿no?, o habrán escuchado, o nosotros mismos también habremos experimentado. No, yo no necesito de métodos para estudiar la Biblia, el Espíritu Santo me guía, ¿no? Y ponemos al Espíritu Santo de por medio y todo eso, no, 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 no. Inclusive hasta usamos la Biblia y decimos, la letra mata. No, no, no hay que usar la hermenéutica o la exégesis. Esos estudios matan el espíritu y hacemos toda una confusión de términos, ¿no? Y de esa manera a veces dejamos lo más importante para entender el texto bíblico. Recuerden que Jesús, en un momento, sus adversarios, ¿no?, saduceos, escribas, pues
En primer lugar lo creían pues gente del pueblo, del vulgo, y letrados, ¿no? Y a tal punto que se preguntan, ¿cómo este señor puede saber letra? Igual lo dicen por Pedro, ¿no? Si es de Galilea, donde la gente pues mayormente es iletrada y no lee. Entonces, pero también por otro lado dicen, ¿cómo hace este para hablar así? ¿De dónde tiene esta sabiduría, estos conocimientos? ¿Dónde aprendió? Entonces Jesús es una persona que nos deja un camino de cómo actualizarnos, de cómo releer, de cómo estudiar, ¿no? Y de cómo hacer el mensaje de Dios pertinente, contextual para la época en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces necesitamos o estamos desafiados a usar los métodos de estudios. Y por cierto, quiero dejar en claro aquí, un método o los métodos no son estáticos, ¿no? No son fijos, los métodos pueden ser mejorados, son mejorados, pueden ser superados también, ¿no? Que nos brindan acercamiento para escudriñar o entender o investigar un texto. Entonces dejamos en claro también que el método no es esa vara mágica que resuelve todas las interrogantes o todas las preguntas que están en la Biblia, ¿no? Pero sí es cierto que los métodos o la hermenéutica es una herramienta muy valiosa que nos puede y nos va a ayudar para conocer o estudiar mejor el texto de la Biblia. Entonces, eh, bueno, dicho esto, voy a abrir el micrófono, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos. Ninguna pregunta. Me escucha, profe, una consulta. El tema de los horarios. Sí, Dígame. ¿cómo está? Buenas tardes, bendiciones. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguna Sí, se pregunta, escucha. algún aporte, alguna duda? ¿Está quedando claro de lo que voy diciendo hasta allí? Si no está claro, replantéenme la pregunta. Si ustedes creyeron que quedó algo en el aire, también con toda libertad. Lo que queremos es tratar de construir este aprendizaje juntos, ¿no? Yo puedo tener algunas ideas en la cabeza y estoy tratando también de ordenarlas, ¿no? Para poder llegar a algo concreto e interactuar con ustedes, porque en realidad, como le decía últimamente, pues en el ámbito de la Biblia, de la hermenéutica y la exégesis, hay muchos libros. Y alguien puede conocer un método y puede decir, no, pero a mí me enseñaron de esta manera, ¿no? Y entramos en ese juego un poco infantil de que, como cuando éramos niños, no, el mío es mejor y el tuyo es peor, o mi carrito es mejor, o mi juguete es mejor, o mi método es mejor. No, 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 no. Los métodos son amplios. Entonces, empezar por algún lugar, con algún método, tenemos que empezar. El punto es cómo llegamos a ese objetivo concreto de desentramar, ¿no? Ese mensaje del texto bíblico que está ahí. Un ejemplo. Y con esto, a ver si por ahí también les dejo para las preguntas. ¿Cómo entender este mensaje de Jesús cuando dice, no, yo no he venido a traer paz, sino a traer espada, a poner en disensión entre no el hermano, el hermanita, no, pero esa afirmación así categórica, yo no he venido a traer paz, sino espada, ¿no? ¿Cómo podemos entender eso? Si alguien quiere decir algo, bien, si no, Yo estudiando el contexto bíblico en el que lo dijo, por qué se refería a esa situación. O sea, hay que ver más allá de lo que él quiso manifestar, en qué circunstancias lo dijo y a quiénes se lo dijo también. claro, muy bien, eso es algo de lo que manejamos cuando decimos el redactor, ¿no? El redactor está recogiendo tradiciones orales o fragmentos como que se han ido
que se han ido escribiendo, oráculos que se han ido repitiendo y después se llegan a poner en escrito y ahí, como dice la hermana, hay que ver en qué contexto, a quién y cómo se lo dijo, ¿no? Y claro, ahí también había que agregar para lo que estaba comentando nuestra hermana, es que también tenemos que entender las mentalidades, ¿no? De este mundo de la Biblia, ¿no? Recuerden que nosotros, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando concretamente, ¿no?, de esa historia del pueblo de Israel donde se forma el texto sagrado, ¿no? Israel, bueno, pertenece a ese grupo semita, ¿no? Cananeo, mesopotámico, de esa región del Medio Oriente. Y por lo tanto tienen tradiciones, tienen costumbres, tienen otra forma de pensar, tenían otra, bueno, y todavía hay ciertas cosas que se mantienen en el tiempo ahí, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque ahí es para unas diapositivas, justamente cómo comprender la mentalidad hebrea, ¿no? Qué conceptos manejan, ¿no? Cómo ellos aprenden y la realidad de la cotidianidad, la complejidad de las cosas, a diferencia del pensamiento griego, ¿no? Cómo lo entiende o cómo percibe la realidad, ¿no? Y nosotros obviamente somos herederos del pensamiento griego, ¿no? Por Occidente. Entonces, es necesario entonces comprender ese mundo semítico, ese mundo en el que se escribió la Biblia, con esos códigos culturales, con esas tradiciones, ¿no? Para poder recién sacar ese mensaje para nosotros. Pues eso nos va a ayudar bastante. Entonces, bien, sigo ahí avanzando. El objetivo general, he hecho un sílabus, en realidad son 6 clases. Si se viene el segundo curso que va a ser exégesis, ampliaremos más, hoy es algo panorámico, pero vamos a dejar en claro algunas unidades, ¿no?, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el objetivo general es brindar información básica de la hermenéutica bíblica y sus métodos, ¿no?, así como su pertinencia para nuestro estudio de la palabra, ¿no?, o de la Biblia. Entonces, tenemos que tener en claro los métodos de la hermenéutica y su pertinencia o su actualidad para nuestros tiempos. Como cuando nosotros o tenemos que compartir una reflexión bíblica en cualquier espacio, sea en la iglesia, en la comunidad donde estemos, con un amigo. Hay veces nos quedamos cortos. ¿Cómo hacemos? ¿No? Nos cuesta de repente estructurar, nos cuesta captar las palabras claves, nos cuesta captar el propósito o el tema central principal, el objetivo que el autor, como decía la hermana hace un momento, en su contexto recogió y escribió para su comunidad. ¿Y cómo puede eso tener una aplicación o no para nuestros días hoy? Entonces, eso es uno de nuestros objetivos, ¿no? Que la hermenéutica y sus métodos tengan pertinencia para nosotros en nuestro estudio de la Biblia, ¿no? Y objetivo específico, conocer el desarrollo histórico de la hermenéutica, ¿no? ¿Por qué digo conocer el desarrollo histórico de la hermenéutica? Porque, bueno, la Biblia, hermanos, quiero ser sucinto y también preciso aquí, la Biblia no es que aún con Moisés, según la tradición y la narración bíblica, cuando están en este proceso de formación del pueblo, no es que Dios le hablaba y Moisés estaba escribiendo, o igual con los profetas, ¿no? Entonces, todos los textos, ya sabemos, del Antiguo Testamento, recién en el siglo III, 285 para ser más exactos, comenzamos a tener un canon judío. Entonces, y se comienzan justamente a dar como por inspirados, ¿no?, como palabra de Dios, y recién se compilan y se puede decir que tenemos estos textos, ¿no?, o estos pergaminos como textos inspirados. Pero antes no, estaban primero es una tradición oral, ya lo sabemos eso, y después de esa larga tradición oral, dependiendo de qué texto estemos hablando, Antiguo en el Nuevo Testamento, se van a formar o se van a hacer textos escritos. Entonces, y a eso nosotros lo llamamos, ¿no?, brindar una información hermenéutica de estos procesos de interpretación.
Recuerde que en la Biblia, en los profetas, algunos citan a Moisés, ¿no? Los menores. Igual en el Nuevo Testamento también se cita a Moisés. Igual en el Nuevo Testamento Pedro cita a Pablo. Entonces, a esas citas o a esas relecturas, ¿no? Lo llamamos también interpretación. Entonces, igual nosotros hoy leemos la Biblia, citamos, compartimos. Entonces, todo ese proceso de lectura en el tiempo, ¿no? Es un proceso hermenéutico de interpretación bíblica. Y claro, Jesús también usó métodos para interpretar. Habían dos escuelas bien importantes en el tiempo de Jesús, ¿no? Que se dedicaban a la investigación, ¿no? Del uno a la parte de la ley de la ritualidad, otros a las normas legales. Pero Jesús también, al parecer, tenía una cierta formación como buen judío. Parece que tuvo una buena formación en la sinagoga, porque llega un momento en que Jesús corrige también a sus interlocutores. Hay una escena muy conocida que nosotros recordamos, ¿no? Cuando a Jesús le hacen esta pregunta por la mujer que fallece y que había tenido a los hermanos, o a varios de sus hermanos por esposos, y la pregunta es cuando resucite de quién será el esposo, ¿no? Ella la mujer. Y Jesús dice, no, pues, ustedes se equivocan o erráis o están errando cuando interpretan las escrituras. Entonces, como que Jesús nos está diciendo que por ahí hay un método, hay una forma de acercarse o cómo entender el texto. Igual pasa con Pablo, con Pedro, ¿no? Igual pasa con todos. Entonces, eso es importante conocer, ¿no? Y lo otro que también queremos en este objetivo específico de este curso es, a partir de la tercera clase, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, ¿no? Pero ya desde la segunda a la mitad de la hora, queremos hacer métodos, desarrollar los métodos, ¿no? Esta primera parte del sílabus es un poco teórica, ¿no? Y la segunda parte voy a compartir algunos conceptos básicos de lo que estoy diciendo, ¿no? Que es un poco teórica para poder tener como marco, ¿no? Referencial, ¿no? Que también nos pueda guiar como un eje a la hora de interpretar un texto. Entonces, eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Y lo principal es, después que termine este curso, cómo yo puedo hacer una estructura de un texto, cómo yo puedo hacer un análisis temático de un texto bíblico, ¿no? O cómo puedo acercarme, es lo mismo leer un texto narrativo que un texto poético, o un texto apocalíptico, o una carta, es el mismo método. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el hilo, ¿no? Narrativo o el hilo temático que se usa en una carta o en un texto narrativo o en un texto poético? Entonces, esas cositas las vamos a poner en práctica ya a partir de la segunda sesión, a la mitad del camino, o sea, en la segunda hora, ya, y les pido que tengan su Biblia, ¿no? Porque vamos a trabajar y vamos a estructurar, vamos a hacer temas, acercamientos hermenéuticos para una mejor comprensión del texto bíblico. Entonces lo vamos a hacer juntos esa parte. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún aporte, algo que puede estar flotando en el aire, con toda libertad, con toda libertad. Muy buenas tardes. A modo de dar inicio a toda esta información básica, creo que hasta aquí, para mí personalmente, está siendo claro la exposición. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gedeón Ramírez. Ok, gracias, Gedeón. Entonces, no hay problema, siempre suelo, por experiencia propia, porque nadie, bueno, al único que le hicieron, según las tradiciones que leamos de la Biblia, al único que le hicieron grande y con razonamiento, así ya de una edad adulta, fue Adán. Después, todos los que venimos después,
nacemos desde bebés, ¿no? Tenemos un proceso de desarrollo. Igual pasa con el aprendizaje, ¿no? Entonces, en esos procesos de aprendizaje nos pasa que hay veces no queda claro y por vergüenza no preguntamos. Y nos quedamos ahí en el aire. No, en un curso es de aprendizaje también, ¿no? El profesor aprende, ¿no? Esa idea, y un paréntesis aquí, y lo digo para darnos ánimos, en el mundo de la pedagogía, pues esa idea de que el profesor lo sabe o lo sabía todo, ¿no? Hasta hace 30 años atrás, con el conductismo y todo eso, pues cuando el profesor llegaba es como si llegara el iluminado, ¿no? Y el que traía la última y la única verdad sobre todo. Entonces no se le podía cuestionar, no se le podía decir nada porque él es el profesor o él es el licenciado, el magíster, qué sé yo. Entonces esa idea ya cambió hace más de 20 años, ¿no? Entonces hoy, y ya hace 20 años atrás, el constructivismo dio ¿no? Un aporte importante, es decir, construimos, aportamos, hay una retroalimentación entre docente o facilitador, que me gusta más esa palabra, y los estudiantes, ¿no? Entonces, eso que quede claro también. Muy bien, entonces gracias por ese comentario que está quedando claro. Entonces, en la primera unidad, como estamos viendo, vamos a hablar el punto de una introducción, consideraciones socioculturales y religiosas para la interpretación de la Biblia, ¿no? Eso ya de alguna manera lo he dicho en la parte introductoria del sílabus y lo vamos a ver después, ¿no? En la segunda unidad, el análisis diacrónico. Diacronía es una palabra que ha usado o se ha acuñado en el mundo científico, ¿no? de la investigación literaria y que los métodos de estudio bíblicos o el método histórico crítico lo ha usado, ¿no? Vamos a combinar dos métodos. Yo voy a combinar dos métodos aquí. El método crítico histórico y el método histórico gramatical, ¿no? Ambos tienen sus componentes, ya lo explicaré más adelante, ¿no? Ambos pueden complementarse, ambos pueden darnos luz sobre el texto, ¿no? Entonces, la tercera unidad, vamos a ver, ya ahí entramos, ya como le dije, pero ya en la segunda unidad, en la segunda hora ya quiero dar algunos avances de lo que se va a hacer en la tercera unidad. Entonces vamos a hacer delimitar un texto, ¿no? Una delimitación textual. Nos ha pasado, y me imagino que a todos, no es que ya me imagino, nos pasa a todos cuando estamos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando quiero enseñar un tema, hay veces lo hemos hecho, ¿no? El Señor habla, y abrimos la Biblia, y claro, y justo hay una palabra que es para mí, perfecto, ¿no? Y Dios nos habla, y hay veces pasa, está bien, no estamos en contra de eso. Pero no siempre vamos a andar así, abriendo la Biblia, Señor, háblanos, cerrando la Biblia, Señor, háblanos. ¿Y qué pasa si por ahí alguien está con la idea de suicidarse, ¿no? Y dice, Señor, háblame, a ver si tomo esta decisión o no, y abre la Biblia y se encuentra con esa frase o ese pasaje, ¿no? De Judas, cuando Jesús está conversando con Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Entonces usted no va a decir, el Señor me está confirmando para que me suicide, o sea, ya, porque ya yo tenía decidido esto. Entonces, no, creo que es momento cuando hacemos un estudio, un acercamiento al texto, delimitar nuestro texto de estudio, ver dónde empieza la unidad temática, ¿no? Y ver dónde termina, ¿no? Entonces, cuántas unidades tiene, cuántas escenas tiene, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ya la mayoría, como ahí pongo el ejemplo, conocemos del Sermón del Monte, porque claro, ya creo que hasta en la escuela dominical los niños saben que el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, ¿no?
Para eso se ha hecho una delimitación textual, o sea, es una unidad temática, dividido en varias escenas, ¿no? Dividido en varios apéndices, si alguien lo quiere tomar de esa manera. Pero el bloque central es del capítulo 5, porque dice Jesús sube al monte y empieza a hablar, y en el capítulo 7 al final, ¿no?, del sermón dice, después que habló estas palabras, bajó del monte. Entonces hay una abertura de la unidad del tema y hay un cierre de la unidad del tema. Entonces a eso se llama, pues, identificar esa unidad temática. Y eso nos pasa mayormente en los textos narrativos, ¿no? A diferencia de las cartas, obviamente. Entonces, eso queremos aprender, ¿no? Y eso lo vamos a entender, ¿no? Entonces, y ahí quizás les pongo un ejemplo más, ¿no? Para que también se pueda enriquecer y también ustedes desde ya lo vayan buscando. Si están por ahí con un lápiz o un lapicero, ¿no? A manera de pregunta, los dejo, ¿no? ¿Cómo entender esta escena? Sobre todo en el Evangelio de Marcos. Cuando de repente, y digo de repente porque así de repente y así de rápido, Jesús aparece en el camino de Pedro, en esta escena, cuando se encuentran, y después que pasa esto del milagro, le dice, sígueme. Y dice que Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Entonces nos preguntamos, y hay veces si predicamos así literalmente, decimos, hermano, deja todo, deja tu casa, deja tu esposa. Y no, algunos literalmente dejan todo. Oye, tienes hijos, tienes esposa, tienes un trabajo, tienes una familia, estás circunscrito en una realidad, ¿no? Eres un ciudadano, o sea, ¿cómo entender eso, no? ¿Por qué es que Jesús le dijo eso a Pedro? Y si fue literalmente así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comprender ese llamamiento así repentino? Y aparentemente Pedro no se despidió ni de su esposa, aparentemente, porque más adelante Pablo en Corinto va a decir que no tenemos derecho a traer a una mujer como Pedro, parece que nunca la dejó. Entonces hay una respuesta por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo entender eso, no? ¿Cómo entender esta complejidad, ¿no? De la narración de cada evangelio, de cada texto, cómo entenderlo. Entonces, ahí una de las claves que hay es, justamente, lo han dicho la mayoría de especialistas, ¿no? Marcos es el evangelio del seguimiento. En Marcos, cuando Jesús llama, el discípulo no tiene que titubear, ¿no? Y por ahí hay un gran exégeta europeo que dice, pues, que Marcos es el evangelio radical del seguimiento a Jesús. En Marcos es, como dice, ¿eres o no eres? O sea, o te pones en el camino o no te pones. Y hay muchas de estas escenas cuando Jesús sana, ¿no? A un ciego, a un cojo, dice que van por el camino. Entonces, las palabras clave para entender esta pregunta que hice inicialmente en Marcos es entender el seguimiento, que es una palabra clave, y le seguían, dice, le seguía Bartimeo, le seguía el cojo, le seguía el endemoniado gadareno, qué sé yo, ¿no? El seguimiento de Jesús. Eso es una palabra importante para entender el llamamiento, el compromiso de fe. Entonces, eso queremos aprender en esta tercera unidad. ¿Cómo, le dejé a manera de pregunta, cómo entender este llamado de repentino? Y aparentemente Pedro, según el texto de Marcos, lo deja todo, no se despide aparentemente ni de su esposa, aparentemente, y lo sigue. Entonces, separando las unidades temáticas, haciendo un análisis textual mediano o amplio, vamos a comprender y buscaremos los paralelos en los otros evangelios, ¿no? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Marcos? Entonces, esta tercera unidad ya nos abre concretamente a un trabajo, no vamos a decir, de aprendizaje, ¿no? De hacer. No vamos a, los métodos no se conceptualizan, los métodos se ponen en práctica.
Entonces, perdónenme que redunde en esto, porque hay veces pasa que uno termina un curso de hermenéutica y no puede hacer una tarea de hermenéutica. Y eso, o termina un curso X y no puede hacer una tarea sobre ese curso. No, acá vamos a, desde la tercera clase, vamos allá a ejercer estos métodos, vamos a desarrollar estos métodos. Entonces, la cuarta unidad, vamos a hacer una estructura del texto, ¿no? También es un método, cómo entender, si leemos, qué sé yo, no sé, si queremos predicar sobre Marcos 5, 21 al 42, donde hay dos relatos, el relato sándwiches insertados ahí, ¿no? Donde Jesús sana a la hija de un funcionario, ¿no? Que, ¿no? Que tiene, que está enferma de una niña de 12 años, y también sana a una mujer de flujo de sangre. Entonces, estructurar un texto nos ayuda quizás a ir conociendo, en primer lugar, las unidades por las cuales está compuesto el texto, las unidades temáticas, ¿no? Nos ayuda a comprender también, obviamente tenemos que tener presente el género literario, ¿no? El rol que desempeñan los personajes, sobre todo si es en un texto narrativo, ¿no? Y el propósito del tema. ¿Qué palabras claves hay ahí? ¿Cuál es el hilo conductor del tema? Entonces, cuando estructuramos un texto, nos es más fácil poder, obviamente debe estar claro, ¿no? Que pues como cristianos hemos leído el texto, hemos orado, ¿no? Hemos pedido el auxilio del Espíritu de Dios que nos guíe, como es la promesa en Juan, y el cual Jesús también nos dijo, ¿no? O sea, nos guiará, nos iluminará, ¿no? Entonces, para nuestro estudio, eso yo creo que está implícito ahí en lo que estoy diciendo, para un estudio, una predicación, oramos, ¿no? Pedimos la guía del Espíritu de Dios. Entonces, estructurar los temas nos va a ayudar para comprender mejor el mensaje, dependiendo de qué género literario estemos leyendo. Entonces, la quinta unidad, una de las cosas que nos pasa es esta cuestión de las palabras, ¿no? Cuando ya detecto una palabra o un término clave, entonces, ¿cómo hago para predicar? ¿O cómo hago para sacar una enseñanza pertinente y contextual? Porque de nada sirve, o sea, la tarea de la hermenéutica y del exégesis y de cualquier método de estudio bíblico no es, de nada serviría contarnos o hacernos ver ese ideal de la historia del pasado, ¿no? Mostrarnos y encandilarnos con esas historias bellas, ¿no? De milagro, en las que Dios se manifestó. Y quedarnos ahí con ese recuerdo, ¡ay, qué bonito! Claro que fue bonito, pero lo importante cuando usamos un método es cómo ese mensaje de ayer nosotros lo actualizamos. Y para eso necesitamos saber usar también herramientas, ¿no? Que es el diccionario teológico y la concordancia. Entonces, y ahí puse el ejemplo entre paréntesis. Es lo mismo cuando usamos la palabra hermanos, sobre todo en las cartas, ¿no? En las cartas paulinas o concretamente en Santiago. O sea, el término hermano, aún en los evangelios, cuando Jesús está interactuando con la comunidad en Galilea o en Jerusalén, o si nos vamos un poco más atrás, en el Antiguo Testamento, ¿lo entendían así los judíos? Hermano con el otro que no era de su territorio, de su pueblo. Entonces nos vamos a dar con sorpresas que ese concepto, aún en el mundo de Jesús y aún en las comunidades paulinas, era impensable, ¿no? Que una persona de una posición económica, pudiera llamarle hermano o hermana, ¿no? A alguien que no era de su condición social, ¿no? Entonces, eso era ni en sueños. Pero uno de los valores y aportes del cristianismo, ¿no? Dentro también de la connotación social y antropológica, es que justamente
rompe esas estructuras que de alguna manera parametran, ¿no? Y estamentan, ¿no? Las condiciones de las personas, ¿no? Llamamos sectores A, sector B, sector C, ¿no? Entonces, gente de mucho dinero, gente de clase, le llamamos alta. Entonces, nuestras sociedades han creado términos para llamar a ese tipo de grupos sociales, ¿no? Pero en el cristianismo, la propuesta de Jesús, y parece que Pablo y Santiago lo entienden bien, es justamente de romper esas estructuras sociales y de vernos a todos, esa comunidad eclesía, ¿no? Que está que está y que debe estar bajo las prerrogativas del reino de Dios, ¿no? Nos veamos todos horizontalmente. No somos más ni somos menos. El otro no es más ni menos, somos iguales. Entonces, el diccionario, los diccionarios, usar el diccionario teológico, usar las concordancias, ¿no? Porque a veces, bien por los que lo saben, pero hay veces nos falta conocer el uso que se da, la fuerza que se da, ¿no? Y también, curiosamente, y aquí sí va a ser inevitable, como les dije al momento de la introducción, ¿no? Y nos vamos a chocar con algunas sorpresas de por qué nuestras Biblias traducen de otra manera. Hay veces, no siempre, ¿no? Entonces, ahí vamos a darnos con algunas sorpresas, pero como le dije, no respetamos las posiciones, dejamos nuestros puntos de vista, y como vivimos en un mundo socializado, en un mundo que está no regido por una cuestión teocrática, sino democrática, donde los derechos de todos y todas valen. Entonces, bueno, llegaremos a un consenso y si hay discrepancias, igual nos respetamos, ¿no? Eso como regla, que lo dije al inicio de este curso. Entonces, en la sexta unidad haremos un análisis comparativo de los evangelios, ¿no? Y vamos a conocer esta cuestión del redactor implícito o el redactor explícito, ¿no? Algo de lo que comentaba por ahí hace un momento nuestra hermana, ¿no? O sea, cuando Marcos está redactando o Lucas está redactando, ¿no? Lo escribió para nosotros de frente Lucas, lo escribió para el hermano que está en Venezuela, para el hermano que está en Ecuador, para el que está en Venezuela. Se olvidó de este tiempo de la historia que han pasado 2000 años, hizo este puente, ¿no? O sea, cruzó el puente así y dejó ese vacío, o como bien lo ha dicho la hermana, los autores tienen una comunidad en mente a la cual están escribiendo, ¿no? Y obviamente ese mensaje podemos y tenemos que compararlo. ¿Por qué en Marcos dice que Jesús sana a un ciego y por qué Mateo pone 2 ciegos? ¿Hay contradicción ahí? ¿O simplemente es una cuestión teológica y metodológica que el redactor está usando para su comunidad? Igual, como la pregunta que hicimos sobre el llamamiento de Jesús a Pedro, tan radical, ¿no? En Marcos, igual entenderemos quizás yendo a otro evangelio, ¿no? De otra manera, si comparamos de una manera sinóptica, ¿no? ¿Cómo está pensando, sobre todo Mateo o Lucas, cuando escribe y relee a Marcos, ¿no? ¿Cómo está pensando? ¿Cómo le va a contar esa tradición oral a su comunidad? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, la comparación sinóptica del redactor implícito, es decir, el que está escribiendo, y el explícito a la comunidad que está leyendo,
nos va a ayudar justamente a desentrañar un poco estas cuestiones o aparente contradicciones, que en algunas las hay, puede haberlas, no, eso no hay que descartar, ¿no? Pero nos va a ayudar a despejar, valga la redundancia, un poco mejor estas aparentes contradicciones que pueden notarse en el texto bíblico, ¿no? Como el ejemplo que acabo de mencionar. Marcos dice que sanó a un ciego, Mateo dice que sanó a dos, ¿no? Mateo dice que Jesús iba a nacer en Belén de Judea, pero Marco dice otra cosa, Lucas dice otra cosa. Entonces, esas cositas, las comparaciones sinópticas, nos van a ayudar un poco a entender el propósito de cada evangelista, porque cada evangelista cuando está escribiendo, está pensando en su comunidad lectora, ¿no? Y esa comunidad lectora justamente conoce los códigos culturales que su redactor, ¿no? Que su emisor está usando. Entonces, eso es importante, ¿no? Para comprender. Igual lo haremos cuando leamos las cartas paulinas, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar el mensaje que Pablo usa, ¿no? Muchas veces Pablo habla y se responde, ¿no? Y se pregunta, ¿no? Pablo usa la retórica, ¿no? Todos los especialistas concuerdan que en ese periodo de greco-romano, entre el siglo II y siglo antes de Cristo, al siglo III después de Cristo, ¿no? Es el auge de la literatura greca-romana y es el auge también de este lenguaje retórico, a la que Pablo no es ajeno y es más, es formado en un contexto, ¿no? Altamente académico, altamente educado para su época en las escuelas donde él se forma, ¿no? Y por lo tanto usa ese lenguaje retórico para que su mensaje sea entendido. Entonces, esos argumentos nos pueden y nos van a ayudar para entender un poco y aproximarnos, ¿no? A entender este mensaje bíblico. Quiero dejar en claro otra vez que no existen métodos, ¿no? Que lo pueda descubrir y decir todo, porque los métodos nos aproximan a conocer, a comprender un mensaje que ya se dijo hace 2000 años, ¿no? Y las fuentes como la Biblia o la literatura extrabíblica, ¿no? Nos pueden acercar a conocer justamente, pues, las tradiciones, las costumbres, ¿no? De estos pueblos. Y a través de esta literatura, usando los métodos de la Biblia, podemos acercarnos, ¿no? Y conocer parte, ¿no? De este mensaje de la Biblia, ¿no? Entonces, no hay método que es como una vara mágica que diga, tengo todo, ya descubrí todo de la Biblia. No, no es así, ¿no? Los métodos nos aproximan, nos acercan, ¿no? A comprender esta complejidad hasta donde sea posible. Igual los métodos han venido evolucionando, ¿no? Si nos da tiempo hablaremos de los varios métodos que se han usado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún aporte, ¿no? Si está claro aún esta propuesta de estos 6 temas, ¿no? Mientras tanto, voy pasando a la bibliografía. He matizado, hermanos, mientras alguien por ahí va haciendo su pregunta, he matizado la bibliografía porque en el mundo de la investigación bíblica, ¿no? En las ciencias bíblicas, ¿no? Como que tenemos que tener demasiada templanza, demasiada también, vamos a decir así, altura de diálogo, ¿no? Porque como que nuestras fronteras eclesiásticas como que se quedan, como que la dejamos, no es que nos olvidamos de ella, pero como que se queda un puntito aparte, ¿no? Y se habla más de consensos. Puede ser un autor católico, puede ser un autor protestante, o recién como están escribiendo los pentecostales, pueden ser un autor pentecostal,
Entonces, en el mundo de la ciencia bíblica y los métodos, hacemos métodos, sí, sin dejar de lado la inspiración, ¿no? Hacemos y usamos los métodos científicos para acercarnos al texto bíblico, ¿no? Entonces, y hay veces lo que dice un autor católico lo puede decir un autor protestante o evangélico, ¿no? Como en la primera diapositiva que vamos a ver. Entonces, he matizado, pues tenemos autores católicos y tenemos autores evangélicos, como Hans Febí, como José Martínez, hermenéutica bíblica, o como Samuel Pagán, ¿no? Que es bien conocido en el mundo evangélico, ¿no? Sobre todo en el mundo pentecostal y también protestante, porque le escribe en Pli, es un biblista reconocido, ¿no? Entonces, pero claro, ya como que nuestras fronteras como que se quedan ahí un poco y dialogamos en base a consensos, en base a qué tema, ¿no? Hasta cierto punto puede ser relevante o puede ser verdadero o no. Y antes de cerrar esta parte va a haber un break de unos 5 o unos 7 minutos. Hay un texto, hay un texto que se hizo justamente entre católicos y protestantes, ¿no? Que se llama La interpretación de la Biblia en la iglesia, ¿no? Y ahí es bonito porque, bueno, se ha llegado a consensos, porque no solamente son católicos, sino evangélicos, protestantes, lo que también están aportando hacia esta cuestión de los métodos de investigación. Entonces, en conclusión, los métodos como que no es tanto qué autor pueda tener la última verdad o autoridad, ¿no? Porque nos manejamos en base a consensos, ¿no? En base a evidencias, en base a aportes, ¿no? Sino más es, ¿no? ¿Cuál es la relevancia del texto que yo puedo conseguir, sacar hoy, sea autor católico, evangélico, pentecostal, para hablar, para enseñar, para comunicar a mi comunidad, ¿no? Eso es lo importante. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta y pasar unos minutos de un break de unos 5 minutos o 7 Sí, minutos, no sé. y ¿Está quisiera claro hasta preguntar, ahí, hermanos? Si me están quisiera escuchando. hacer, quisiera hacer una pregunta sobre una palabra que usted dijo, evangélico pentecostal. ¿Está bien dicho pentecostal o pentecostés? Porque pentecostal no serían 5 sacos. Siempre he tenido esa duda. A ver, de nuevo, no te escuché bien, estoy con problemas con él. Pero Ajá, usted dijo ahí, evangélicos pentecostal. ¿Está bien ya. dicho pentecostal o pentecostés? Porque pentecostal no son 5 sacos. Siempre he tenido esa duda, ¿no? Ah, claro, no. Claro, el Pentecostés es porque por esa manifestación que se da, ¿no? En el quinto día y todo lo demás, pero no, cuando hablamos del mundo, sobre todo de los autores y los escritores, decimos, bueno, hay autores católicos, protestantes y autores pentecostales, ¿no? Pentecostés es una cuestión ya más cuando hablamos pues, del hecho en sí, de la manifestación de la irrupción que el texto de Hechos nos narra, ¿no? Vino cuando los apóstoles estaban en el aposento, vino la manifestación del Espíritu, ¿no? Ahí se dio Sí, el sí, Pentecostés, ¿no? Ahí se dio, vamos a decir, sí. se cumplió esta promesa. A eso le llamamos el Pentecostés. Pero pentecostal Y, nos y, referimos concretamente, ¿no? Al grupo pentecostal, ¿no? A los creyentes pentecostales, a todos los hermanos que somos parte o son parte de esta comunidad. Y bueno, en el mundo pentecostal en estos últimos 20 años, sobre todo en América Latina, ¿no? Tenemos autores muy buenos, ¿no? Acá en el Perú, igual que en México, igual que en Colombia, ¿no? Tenemos, ¿no? Entonces, a ellos le llamamos autores pentecostales, ¿no? pero ¿cómo podemos descifrar esa palabra? ¿Qué quiere decir esa palabra? Pentecostal. ¿Cómo la desciframos? Exactamente qué es lo que quiere decir esa palabra. ¿Pentecostal o Pentecostés?
pentecostal, porque es que yo tengo una duda de que pentecostal son 5 sacos, pente 5 y costal saco. No, 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 no. No, perdón. Pente no es penta. 5, el número 5 es penta, no pente. Sí, Ah, sí, ok. sí, sí, Ajá. Ah, es penta. claro. Ah. Gracias por el aporte ahí. Claro, y está referido el penta, es que, o el pentecostal, como estamos diciendo, ¿no? A esa distinción que el hermano lo acaba de decir, pero el hecho concreto es esa irrupción del Espíritu Santo, ¿no? Que se da a los 50 días después que Jesús, pues según el texto de Hechos, Levantó la mano aquí para participar. asciende, ¿Cómo ¿no? levantó la mano? Entonces, ¿Escuchan? llamado a los autores pentecostales, ¿no? Justamente por esa tradición evangélica o pentecostal que inicia pues en 1890, 1885, principios del siglo XX, ¿no? Muy bien, si hay alguna pregunta más, algún aporte sobre todo concerniente al sílabo, a los métodos. Hermanos, dejar en claro solamente un segundito que estamos presentando un sílabus y a la vez también estamos tratando de ordenar nuestras ideas, ¿no? Conforme vayamos desarrollando estas pautas y sobre todo a partir de la segunda clase, cuando vamos a entrar de lleno a los métodos, irán quedando claro justamente el propósito de este curso. Este curso no simplemente es una cuestión teórica, no, más es metodológica. Queremos cómo yo puedo enseñar, cómo yo cuando me dicen Juan o Miguel o Carlos, ¿puedes compartirnos tú una reflexión? ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho yo? ¿Y ahora cómo? Entonces, y a pesar que nosotros ayunamos, oramos y todo lo demás, hay veces no sabemos cómo. Entonces, este curso quiere aportar a nuestra vida de fe, de ayuno, de oración, ¿no? A nuestra vida de seguimiento a Jesús, quiere sumarse como una herramienta para que nos dé facilidad para estudiar el texto, para compartir con aquellos amigos, amigas, ¿no? O hermanos en la comunidad. Bien, no sé si por ahí alguien más quiere aportar, decirnos algo. Si Sí, no, entonces... hermano Luis, adelante su consulta. Luis Miguel se refiere a mí. Sí, sí, adelante. Okay, ajá. Ok, bueno, buenas tardes ya de aquí de Yaracuy, Venezuela. Me ha planteado una serie de autobiografías. Y quisiera saber si ustedes nos van a enviar en algún compendio de esos libros vía PDF o libros mismos, pues como en algunos no sé si se consigue por internet, si eso se puede hacer para uno consultarlo con calma. Está bien, gracias. Por ejemplo, ahora que vamos, ojalá nos dé tiempo en este break, entonces nos tomamos unos máximos 7 minutos. Le voy a mandar una lectura que sí lo tenemos en PDF. Las que tenemos en PDF las vamos a enviar. Y las que no, voy a coordinar con el administrador Mario, ¿no? El hermano Mario, para ver hasta qué punto podemos escanear algunos textos, sobre todo los católicos, que pocos están en PDF, y los que estén también los enviamos, ¿no? Escanear, ¿no? Porque hoy voy a usar 2 textos, voy a usar un artículo de Esteban Bob, ¿no? Él escribe, justamente trabaja para Sociedades Bíblicas, está en las traducciones constantes de la Biblia, ¿no? Y él es el miembro director de Sociedades Bíblicas junto con este mexicano que es conocido también, que se me va el nombre, y también vamos a trabajar con Eduardo Arens. Entonces sí le vamos a enviar los que tenemos, ¿sí? Le vamos a enviar uno de Esteban Boff, que se llama, acá lo tengo, déjenme bajar, ahora no. Esteban Boff, Entorno histórico, cultural y literaria del Antiguo Testamento. O sea, entonces él nos da un acercamiento
para conocer el Antiguo Testamento, o sea, y conocer esa cultura que es distinta a la occidental, de la cual somos herederos, él nos hace un panorama de ese justamente entorno. Y él, siguiendo a los científicos sociales y sobre todo de la exégesis bíblica, va a usar el término cosmovisión, ¿no? Para comprender justamente este entorno histórico, cultural, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos en PDF, lo vamos a enviar. Y para conocer una parte que va a venir en el mundo del pensamiento griego, ¿no? Diferenciar cómo piensa el hebreo, cómo piensa el griego, ¿no? Vamos a usar a Eduardo Arens, ¿no? Entonces vamos a usar ahí la parte de la antropología y las tradiciones y costumbres, vamos a usar a Eduardo Arens y Esteban Bo. Entonces nos tomamos, tengo no algunos, se lo que- preocupen, vamos a hacer todo lo posible por los textos que no estén en PDF, fotocopiarlos y enviárselos. Entonces nos tomamos un break, son las 3:08, entonces 3:15, retomamos. ¿De acuerdo? Perdón, profesor, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Le escucho? En la unidad 5 usted cita que vamos a usar un diccionario teológico. ¿Hay alguno recomendado o alguno específico que usted recomiende para ver el curso? ¿Hay alguno específico? Hermana, disculpe, no se le escucha bien. No se le escucha bien su audio, bien bajito. ¿Hay algún diccionario teológico en específico que se necesite para el curso? Sí, yo entiendo que ella dice si hay algún diccionario teológico que ustedes recomienden para el curso. A ver, sí, ahí, como le digo, los que tengo le vamos a compartir. Algunos son pesados, pero vamos a ver en qué sistema lo enviamos. Por ejemplo, tengo el diccionario teológico, se me ve el nombre ahorita, que no le he puesto ahí, bueno, hay dos, ¿no? Tanto del mundo católico, de Coenen y Lothar, son 4 tomos, que estudia muy bien los términos y palabras. Después hay un diccionario evangélico o protestante, como lo querramos llamar, ¿no? Que también le vamos a enviar, ¿no? De Gerald y Kittel, perdón, ¿no? Sí, ya me acordé, ¿no? Entonces, también son alemanes ellos, pero son de una tradición protestante. Entonces, esos diccionarios también los vamos a adjuntar, ¿no? Para que y hay una concordancia que espero conseguirla en PDF para enviársela, pero de diccionarios teológicos, sí. Sí, y ahora nomás coordino con el administrador, el hermano Mario, para poder accesarle y facilitarle. Entonces, 7 minutos, estamos acá. ¿Ya? Entonces nos estamos comunicando en 7 minutos, hermanitos. Sí, de todos los domingos. De todos los domingos. Yo pensé que se iba a poner más cómico, bueno, aquí, porque el teléfono estaba comiquísimo, como tal, pero esa ventolera, yo dije, ay, Padre Santo. Yo estoy, sí, yo estoy en el teléfono desde las 2:45 que comenzaron. Y abrí la puerta de la sala.
Yo pensé que usted iba a estar viendo en su cuarto. No. Cuando usted me escribió, yo dije, hermano, ¿será que estaba fuera en una canemita? Dije, Yo creo que yo me registré. Escribir, yo no puedo escribir nada. Escriben. Niña, ayúdame. Cambia de nombre. ¿Listo, hermano? Creo que el tiempo parece que nos va a quedar corto, entonces vamos empezando. ¿Sí? ¿Me están viendo ahí? Bueno. La pantalla sí. Amén, amén. Se escucha, se ve perfectamente. Amén, mi hermano, amén. Sí lo vemos. Sí escuchamos también bien. Sí se ve también se ven, ¿cierto? Amén. Sí se ve la pantalla. Muy bien. Entonces, bueno, ahí, vamos a tratar espero que estas preguntas las meditemos. Recuerden que una clase no acaba aquí. Es bueno, les va a ayudar. Háganlo no tanto por una cuestión de una tarea que tengo que hacer, sino por una cuestión de mi propio aprendizaje, ¿no? Lo que en realidad nos va a ayudar a nosotros. En base a eso están pensadas también estas propuestas de estas diapositivas, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por cultura? Entonces, esa pregunta, de hecho, si nosotros vamos a leer la Biblia, obviamente en la Biblia vamos a encontrar una diversidad cultural. Encontramos cananeos, encontramos egipcios, babilónicos, ¿no? Y cada uno de estos pueblos con sus costumbres, tanto así que, como narran los mismos textos de los profetas, Israel copiaba o adquiría las costumbres de sus pueblos vecinos, hasta inclusive llegaron a adorar a sus dioses. Entonces la cultura es amplia y es ese entramado social donde los seres humanos nos desarrollamos, ¿no? Clifford Geertz es un antropólogo norteamericano que el siglo pasado pues, acuñó. Hay muchas definiciones sobre el concepto de cultura, ¿no? Y para él la cultura es una urdimbre, es un tejido social, donde interactuamos las personas, ¿no? Y los medios de interacción y de comprensión están en base a los símbolos, ¿no? Entonces la interpretación simbólica que se dan y que justamente también la Biblia tiene,
¿no? Las ciencias modernas también nos dan herramientas para entender justamente esas culturas, esas costumbres o cosmovisiones, ¿no? De los pueblos, ¿no? Del mundo donde se escribió la Biblia, concretamente en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, definir y conocer la cultura es importante para conocer el mensaje bíblico. Algo que hay que tener presente, como ya lo dije en esta parte teórica de esta primera clase, ¿no? Después el resto va a ser metodológica, es que tenemos que tener en cuenta que nuestros pueblos, nosotros somos herederos de una cultura oral, ¿no? Entonces, la escritura nos llegó recién apenas hace 150 años, o un siglo y medio, 2 siglos, ¿no? A nosotros. Y la escritura estaba reservada concretamente a sectores, a un sector pequeño, ¿no? A un sector concretamente aristocrático, ¿no? El rey o el emperador, ¿no? Terratenientes, clase sacerdotal. Un grupo pequeño eran los que tenían acceso a una formación, ¿no? Y a la lectura. Pocos tenían ese privilegio. La mayor parte de la masa, ¿no? Éramos de una cultura oral. Ni qué decir de nuestra América Latina, ¿no? Ese encuentro de estos dos mundos, cuando vienen los invasores, llamados conquistadores, ¿no? A nuestras tierras de Abya Yala, o nuestra América Latina, puesta por América Vespucio después, en honor a él. Entonces se encontraron esos dos mundos, ¿no? El mundo oral, de la cual estaban, y de la cual era parte de su formación y de su vida, de nuestros ancestros, con el mundo de la escritura, la del texto, la comprensión un poco más escritural a partir del mundo de los españoles, ¿no? Herederos también de la cultura grecorromana, ¿no? Entonces, eso es importante entender, ¿no? Entonces, somos herederos de una cultura oral, ¿no? Y eso es importante para que nuestra comprensión del texto también sea más preciso. Y recuerden que en los evangelios y en las cartas también y en la tradición de la Biblia, muchas personas no sabían leer. Las cartas se leían, ¿no? En público, y lo hacía obviamente una persona que sabía leer. La mayoría escuchaba. Recuerdan la escena donde Esdras dice que lee la ley y la gente escucha por primera vez y llora. Igual en Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas, en Hechos, en los Evangelios, Priscila era la que leía. Entonces, y la mayoría escuchaba. Entonces, la escritura en conclusión era un privilegio de pocos. La gran masa no tenía acceso, ¿no? Entonces, la Biblia como literatura, por su sacralidad, se diferencia de las grandes religiones por la confesión de fe del pueblo de Israel, ¿no? Y la Biblia marca, no tanto por su cuestión del pueblo, sino por su cuestión literaria, como texto literario, visto así por otros pueblos, por la confesión de fe, la que marca de alguna manera la identidad del pueblo de Israel, ¿no? Como literatura es un aporte también a la humanidad, ¿no? A la historia universal. Entonces, a diferencia de las grandes religiones, ¿no? O sea, la Biblia sí, hablamos de un texto sagrado, canonizado, a diferencia, se habla pues de un texto canónico, de Homero, de Hesíodo, ¿no? De los griegos, 7, siglo 8 antes de Cristo, pero no tuvo el carácter sacralizado como el texto escrito de la Biblia. O también hablamos de una escritura sagrada en el zoroastrismo, ¿no? En Babilonia, en la cultura del zoroastrismo, pero no tiene esa connotación popular o de identidad de un pueblo, ¿no? A diferencia del texto bíblico. Entonces es importante entender la Biblia como literatura, ¿no? Porque marca justamente la identidad de un pueblo por su confesión de fe
en este caso, Israel. Entonces, esos puntos son importantes en este panorama histórico que estoy tratando de desarrollar y teórico, ¿no? Para poder comprender el sentido de cultura, oralidad de escritura, la Biblia inserta ahí como literatura, porque en toda cultura hay de alguna manera un tipo de comunicación, sea oral o escrita, y eso tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Un ratito quiero avanzar con la segunda diapositiva, no me permite. A ver. Entonces, bien, concretamente yendo ya a lo que es, entrando, aterrizando, vamos a decir así. Entonces tenemos que entender en este proceso estamos hablando de cultura, estamos hablando de costumbres, tradiciones, estamos hablando de literatura, entonces tenemos que entender entonces las mentalidades de la hebrea y la griega, ¿no? Para entender sobre todo el mensaje bíblico, ¿no? Nos pasa que cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, a veces nos cuesta entender. Justamente Pablo es un poco para muchos complicado porque usa conceptos griegos y términos que se usan en el mundo de los filósofos griegos, lo usa bien, pero justamente, si bien es cierto, usa esos términos, esos conceptos, pero el trasfondo, el bagaje de su mensaje es hebreo, ¿no? Es fiel a sus tradiciones. Entonces es importante conocer esta mentalidad hebrea y griega, ¿no? Los textos bíblicos son hijos de su cultura, por lo tanto, tenemos que conocer este mundo de pensamiento. Entonces, concretamente, en el mundo hebreo, del siglo, del tiempo de Jesús, antes de Cristo, ¿no? Y hasta ahora, predomina en el mundo semita todavía, ¿no? Pues el mundo hebreo es semita, o sea, el pueblo judío es semita, del Mediterráneo, sus raíces son orientales, ¿no? Cananea, mesopotámica. Pues algunas diferencias, ¿no? Que hay. El griego contempla el mundo y lo admira, ¿no? El hebreo lo mira y se aproxima, ¿no? Lo escucha y le habla, ¿no? Entonces, el griego va más por la cuestión conceptual, por la cuestión razonada, ¿no? Para el griego, dice, el sentido más importante es la vista, ¿no? Para el hebreo, lo es el oído. Entonces, son dos formas de aproximarse a una realidad, de contemplar o entender una realidad. Uno lo hace a través de la vista o del sentido, de la razón, el griego, ¿no? El otro lo hace a través del oído, de la contemplación, ¿no? Y eso va a ser importante, hermanos, cuando le pasemos, yo voy a tratar de escanear esto para que mandarlos, cuando lo leamos más, de esta gran porción que usa Eduardo Arens, estoy siguiendo a Eduardo Arens aquí, ¿no? Entonces, podamos entender a la hora de leer un texto bíblico, si es del Antiguo Testamento, según su género literario, o del Nuevo Testamento, según su género literario, podamos entender un poco justamente este mensaje que puede estar encriptado ahí, ¿no? Que a veces nos cuesta entender, ¿no? Bien, continuamos. La mentalidad griega es lógica, pregunta por el origen, ¿no? Ahí entendemos a los filósofos, entonces, ¿no? Entonces, y su razón de ser, ¿no? Entonces, la mentalidad griega es más de buscarle un sentido, una razón, ¿no? El sentido de las cosas, de sí mismo. O sea, es una cuestión, como dicen los filósofos, más ontológica. Es decir, ¿de qué está constituido el ser? Se preguntaría un griego. Esta cuestión del alma, y ahí hay una confusión entre el alma y nefesh de las traducciones del hebreo y del griego a la que Pablo usa, y a veces nos confundimos.
Es importante entender, por ejemplo, para entender las cartas de que Pablo escribe, ¿no? El mensaje que quiere decir Pablo, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad del griego, es más lógica, es más razonada, se pregunta por sí, por el ser, es más ontológica, en otras palabras, ¿no? Entonces, esas cositas nos tenemos que tomar en cuenta para un acercamiento hermenéutico del texto bíblico. Bueno, el hebreo se pregunta por las cosas, ¿no? Por las que las cosas hacen. Es práctico y relacional. Una de las cosas que de la mentalidad hebrea es casi parecida con la cosmovisión o las costumbres de nuestros pueblos originarios, ¿no? O de nuestros pueblos del Abya Yala, ¿no? Como éramos de tradición oral y no tanto de una cuestión racional, lógica, como el griego, ¿no? Nuestra comprensión de las cosas, nuestro acercamiento a la realidad era a través del oído, a través del tacto, ¿no? Entonces es igual, hay ese paralelo entre el mundo del Abya Yala o el mundo andino, ¿no? Con esta símil con el hebreo, ¿no? Entonces, es importante entonces tener presente estas dos maneras de comprender una realidad, de acercarse a una realidad. Uno es más lógica, ¿no? Más razonada, la otra es más por la vista, por el tacto, ¿no? Por el oído, o sea, lo experimenta en ese sentido, ¿no? El segundo punto, como dicen, conocer el mundo griego, o sea, el griego conoce el mundo, o sea, a través cuando define una realidad, ¿no? Para el hebreo es interactuar con ellos. Entonces, el hebreo conceptualiza, ¿no? Pone nombre, usa conceptos para una realidad, ¿no? Lo hace abstracto, como decimos, ¿no? El pensamiento abstracto es griego, del cual ha heredado nuestro mundo científico moderno, ¿no? En cambio, el hebreo interactúa con ellas, ¿no? Entonces, otro punto que tenemos que tomar en cuenta es, ¿no? La verdad para el griego es intelectual. La verdad es un concepto. Y recordemos ahí, ¿no? Este diálogo que tiene Pilatos con Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dice, si conociera la verdad, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿No? Creo que la mayoría debemos recordar ese pasaje, ¿no? Entonces hay dos personajes, ¿no? Al margen de las implicancias teológicas a las que Jesús también se refiere, obviamente, pero justamente esas implicancias teológicas están encaminadas por dos maneras de entender justamente ese término de la verdad. Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato tiene un concepto abstracto de la verdad. Jesús tiene otro concepto de aproximarse a la verdad. Para Jesús la verdad, ¿cuál sería? Su vida, su ministerio, lo que está haciendo. O sea, lo que él viene haciendo y diciendo es la verdad. No ha venido, o sea, no está, y ahí Pablo va a entender mejor cuando habla a los corintios, no me propuse a decir términos o palabras sabias, ¿no? Sino me propuse a predicar, a hablarles de Jesús, contarles de Jesús. O sea, ¿no? Que ustedes conozcan de Jesús así, de ojos, de oído. Entonces, esas son dos formas de conocer la verdad. O sea, el griego es más conceptual, más abstracto, más lógico, ¿no? Entonces, son esas cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Otro punto es, la verdad para el griego es intelectual. La discute, la deduce. El hebreo, en cambio, la verdad es racional, relacional. La verdad se hace, ¿no? Eso es. Entonces, esos puntos son importantes que tengamos presente, ¿no? A la hora de
acercarnos, aproximarnos al texto bíblico. Porque si no, y tenemos que considerar qué género literario estamos leyendo para poder descubrir justamente el propósito por el cual el autor justamente ha usado ese género para comunicar su mensaje. Si tratamos de captar el género literario, podremos captar el propósito y el mensaje. Entonces, esas cosas nos van a ayudar para que nosotros podamos interactuar, podamos hacer un tema, una enseñanza o escribir también, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, hay alguna duda, o alguien quiere aportar, no sé, estamos haciendo esta comparación del pensamiento griego, ¿no? Y cómo pensaba el griego, y de la cual somos herederos, ¿no? Por si acaso, y cómo se pensaba en el mundo semítico, ¿no? Y ahí les pongo otro ejemplo, si es que van pensando en alguna pregunta, en algún aporte, ¿no? Los términos que ya se usan en los evangelios, para conocer un poco esta forma de, como decía, de acercarnos a una realidad, de comprender las cosas. ¿Recuerdan ustedes estas escenas? Cuando Jesús sana o hace algún tipo de milagro, ¿no? Y el evangelista, cualquiera de los tres, o Marcos usa más los términos, signos en vez de milagros, pero los evangelistas dicen que Jesús siente compasión. Al ver la multitud que tuvo hambre, siente compasión. Al ver, cuando habla sobre la parábola del samaritano, que es herido y todo lo demás, ¿no? Que es, el samaritano tiene compasión de este viajero, ¿no? Y cuando Jesús ve a una niña o a un paralítico al hijo de la viuda, ¿no? También siente compasión. Entonces, en varias escenas los evangelios nos describen, ojo que están escribiendo en griego, ¿no? Y por eso estoy usando estos dos pasajes, para diferenciar esta forma de pensar, el contenido, ¿no? El trasfondo del mensaje, con justamente el término que se está usando. El término es tuvo compasión. Y en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo heredero de este mundo, pensamiento lógico, abstracto, muchos asociamos, y nos pasa quizá a algunos, ¿no? Cuando usamos la palabra compasión, lo asociamos con misericordia, lo usamos con tristeza, o algunos con qué pena, ¿no? O en conclusión, tratamos de relacionarla con un concepto abstracto. Compasión es algo de que me viene a la mente, algo que me mueve a pena, a misericordia, algo que yo lo miro de alguna manera de arriba abajo, ¿no? O pobrecito, decimos, ¿no? O pobre, ¿qué le habrá pasado? Entonces, usamos y leemos el término que la Biblia dice compasión de una manera más abstracta, conceptual, ¿no? Lógica, porque decimos, ay, pobrecito, ¿qué le habrá pasado? Qué pena, mira, cómo está o qué le pasó. Entonces es una forma griega de alguna manera de darle sentido o explicación a un término. Pero si nos vamos un poco al trasfondo hebreo, al pensamiento hebreo, que nos puede ayudar ahí para conocer, ya algunas Biblias, sobre todo las Biblias griega, español, lo traducen de otra manera, ¿no? Algunos comentarios también. Entonces, compasión significa, en el pensamiento griego,
no sentir con una cuestión solamente con la mente, una cuestión solamente racional, ¿no? Sino que literalmente compasión es sentir en las vísceras o sentir con las entrañas. No es una cuestión simplemente lógica, conceptual, porque esa forma de decir qué pena, qué tristeza, puede ser relativa. Hoy siento penita, hoy siento tristeza por aquel hermano, hermana, o amigo, o compañero, pero más adelante ya no, se me fue la pena, se me fue el pobrecito, se me fue esas ganas que tenía, ¿no? Porque simplemente se quedó en una área pues racional, conceptual, ¿no? Pero si tratamos de entenderla por el tipo de pensamiento al cual Jesús está refiriéndose, compasión significa, o sea, Jesús fue impactado o fue movido, según la palabra esplagmiste, que se escribe en griego, ¿no? Es decir, Jesús está siendo movido e interpelado desde sus entrañas. O sea, lo que ve, si bien es cierto, está usando su cuestión lógica, racional, ¿no? Su sentido de vista, como dice, no simplemente se queda aquí en una cuestión lógica, racional, razonada, sino que como que de una manera metafórica lo digo, pasa, ¿no? Hasta lo más íntimo de él, su ser, sus entrañas. Y allí como que se aloja esa forma de comprender, de sentir. Por eso la compasión de Jesús en los evangelios es bien potente, bien fuerte. O sea, es movido a misericordia, es decir, es movido en sus entrañas. Por eso actúa, por eso libera, por eso sana, por eso su compromiso, ¿no? Con los pobres, con las mujeres, sobre todo con los más desfavorecidos. Por eso, inclusive cuando dice a sus discípulos, vamos, tengo que ir a Jerusalén, y los discípulos, según Marcos, no me acuerdo, 7:51, pero ahí a la mitad de Marcos, cuando escuchan que Jesús dice, vamos, tengo que ir a Jerusalén, los discípulos enmudecen, callan, y Marcos describe mejor, dice, tienen miedo. Entonces Jesús tiene bien en claro su propósito y lo tiene bien enraizado, no solamente conceptualmente, sino en sus entrañas. Y eso se va a reflejar en su ministerio. Entonces, este ejemplo lo grafico de alguna manera para entender estas dos dimensiones, ¿no? Del pensamiento hebreo y del pensamiento griego, justamente porque nosotros, curiosamente, hay veces más leemos, ¿no? El Nuevo Testamento y poco leemos el Antiguo Testamento. Pocos predicamos de Job, ¿cierto? O poco predicamos del Cantar de los Cantares. Entonces, el Cantar de los Cantares también es un ejemplo del género literario que nos puede aproximar y nos aproxima bastante para entender estas dos formas de comprender el pensamiento hebreo y griego. Si vemos los cantares, la descripción que hace, hay obviamente, pues, hay controversias en cuanto a si cantares, sí, tiene una aplicación para la iglesia, dicen, está hablando, tiene un símil, ¿no? Con la iglesia, pero otros dicen no, también, y es válida la interpretación, tiene una interpretación, habla a la mujer, ¿no? Desarrolla una parte porque describe los pechos de la mujer, describe el cabello, pues, pero ya de esa forma también está describiendo de una manera, usando el símil con las cosas del campo, ¿no? Con las cosas de lo cotidiano que uno contempla. Entonces, de esa manera también este texto nos puede ayudar para comprender estas dos formas de pensar. Entonces, es importante que tengamos presente estos dos tipos de pensamiento para captar, ¿no? El mensaje que la Biblia nos narra, ¿no? Les puse el ejemplo de la palabra compasión.
¿no? O también otro término para entender. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice la salvación, ¿no? Y si hay un curso de esto de cuestión de la soteriología, ¿no? Soter, salvar, ¿no? O salvado, ¿no? O estudio de la salvación. ¿Qué está entendiendo Pablo cuando habla de la salvación? ¿Salvados de qué? ¿De qué nos ha salvado? Entonces les dejo esa pregunta a manera también de ir dejando estas ventanitas para ir pensando que en esta segunda clase, como le digo, ya vamos a entrar a los métodos, sobre todo a partir de la segunda hora, nos vamos a desarrollar conceptos, palabras, estructura, ¿no? Entonces vamos a tratar de traducir algunas palabras, ¿no? Y todo lo que estamos diciendo hoy teniendo en cuenta justamente la forma de pensar del hebreo, ¿no? Del pensamiento semita, ¿no? Y del griego. No sé si hasta ahí alguien está quedando claro, tiene alguna pregunta o hay algún aporte, ¿no? que puede enriquecer también esto. Obviamente, bienvenidos los aportes. Hemos dicho, quizá para los que se han conectado recientemente, este curso, o mi propuesta sobre todo, y no creo que lo haya tampoco, ningún curso pretende decirlo todo, no existe. Sobre todo si se trata de métodos, no hay un método que tenga la última palabra. Por tanto, este curso busca, como les dije, consensuar, dialogar, ¿no? Aproximarnos a esa verdad oculta, ¿no? Del mensaje, a través de sus palabras, a través de la cultura, ¿no? A través, hemos dicho, también de la estructura política, religiosa, ¿no? Que se dan. Por más que Jesús, o por más que los profetas, o los apóstoles hayan sido llamados, ¿no? Por Dios, pero estaban o circunscritos bajo una ley, ¿no? O sea, no podían hacer lo que querían porque en el tiempo de Jesús, los romanos están ahí velando, o la paz romana está velando por el orden, ¿no? Y como tal, políticamente, los judíos están bajo el dominio de Roma. Por lo tanto, hay una política económica, ¿no? Había libertad religiosa, eso viene desde Alejandro Magno, hay un cambio, una conquista de los emperadores, ¿no? Hay libertad religiosa, es una estrategia para que los pueblos tengan ciertas libertades, pero la clave aquí es que sigan pagando los impuestos, ¿no? Pero hay una estructura política que está dirigiendo eso. Entonces, conocer eso es importante también, porque eso va, en base a eso, los escritores van a escribir. Y quizá eso también nos ayude a comprender mejor el Apocalipsis. Porque Juan usa un lenguaje figurado, ¿no? Y hasta qué punto es válido todo eso para nosotros y hasta qué punto se cumplió ese mensaje para ellos. Entonces, es importante que tengamos presente este tipo de pensamiento, ¿no? Cultura, estructura, ¿no? Como lo estoy hablando, la cuestión política, ¿no? O la cuestión religiosa, ¿no? Los hebreos fueron, desde que salieron, según la narración del Éxodo, y llegaron y tomaron la ciudad y toda esa historia que ya conocemos, siguieron y fueron fieles a Yahvé, o a Jehová, o a Dios, como decimos, o adoraron a otros dioses. ¿Y por qué lo hicieron entonces? Entonces también es bueno conocer qué de atractivo o qué de seductor o qué de, ¿no? de determinante jugó la religión ahí. Recordemos a Daniel. Entonces conocer, acercarnos a este mundo de la Biblia a través de estas cuestiones de su cultura, religiosidad, estructura política, nos va a ayudar a comprender mejor no solamente el mensaje del autor, sino también descubrir la riqueza de las palabras que se usan, ¿no? ¿Por qué curiosamente en Marcos, sobre todo,
Cada vez que Jesús hace un milagro, prohíbe que no se lo digan a nadie. Y a eso se conoce, ¿no?, como el secreto mesiánico, ¿no? El secreto mesiánico, ¿no? El secreto encriptado ahí. Jesús no quiere que conozcan. No se lo digan a nadie, no se lo cuenten a nadie. En cambio, en Mateo sí, anda, preséntate al sacerdote, muéstrate, ¿no? Entonces, ¿por qué este juego de términos? Porque en uno sí Jesús aparentemente quiere que conozcan, en caso de Mateo, ¿no? Y porque en Marcos no. Entonces, ¿por qué Jesús usa un tipo de lenguaje cuando habla con los fariseos y sobre todo con los sacerdotes, con la gente más educada? ¿Y por qué cuando habla con el pueblo usa otro tipo de lenguaje? ¿No? Entonces, es importante tomar en cuenta estos elementos para adentrarnos, ¿no?, y descubrir, en realidad. Este curso de hermenéutica busca, pues es como adentrarse, o como un buceo, o como ir desenmarañando, ¿no? Ir escarbando, ir sacando esas cosas, cultura, ¿no?, religiosidad, palabras, para poder comprender justamente eso que se escribió. Y ver recién desde allí si esa enseñanza, ese mensaje que se dijo hace 2000, 3000 años atrás, es pertinente para hoy. Por ahí alguien escribía, si me ve el nombre, ¿se puede hablar de Dios todavía en estos tiempos? Escribía un artículo que me tocó leer una vez. ¿O cómo hablar de Dios en estos tiempos? O otro más reciente que decía, ¿no? ¿Se puede hablar de Dios después de Auschwitz? Es decir, después del exterminio nazi que hubo en los campos de concentración. ¿Estuvo Dios ahí? Preguntaban algunos rabinos. Algunos dicen, no, como que se pasó de largo su mirada. Entonces, desenmarañar toda esta complejidad que está ahí en una historia, en un pueblo de hace 2000 años o 3000 años, con sus tradiciones y costumbres, con su forma de pensar distinta a la nuestra, ¿no? Es importante para que nosotros sigamos justamente diciendo que sí, es pertinente aún el texto bíblico para nuestros tiempos. Es decir, hay algo aún y la Biblia es pertinente aún, así como lo fue ayer, es pertinente para hoy. Porque si nos quedamos solamente descubrir, escarbar toda esta cuestión de lo que ya hemos hablado, para mirar una cuestión histórica y que se quede en algo bello, bueno, queda ahí en una historia. Queda ahí en una cuestión bella, como un cuento de hadas. Pero no. Eduardo Arens nos decía en una clase algo muy bonito, ¿no? ¿En qué sentido la Biblia es palabra viva? ¿En qué sentido la Biblia es texto, palabra de vida? ¿O es inspirada? ¿En qué? Nos preguntaba. Bueno, él decía, la Biblia es texto vivo, es palabra de Dios, cuando justamente sigue siendo pertinente para nuestro contexto. En ese sentido, la Biblia es palabra de Dios. Bien, hermanos, un minuto quizás para algunas preguntas, yo lo anotaré, lo escriben ahí, estamos por cerrar esto. No sé si hasta ahí quedamos claros, si ayudó a los ejemplos, ¿no?, que los puse, pero voy a hacer todo lo posible para enviarles estos materiales. Lo de Esteban Vos se lo voy a enviar ahora corriendo con Mario, porque ese sí lo tengo en PDF, ¿no? Pero si hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, o algún aporte, como les dije, los escucho. ¿Estamos, hermanos? Sí, este material que nos pretende enviar, ¿no será más fácil enviarlo por los correos, por lo pesados que son, digo yo? Hermano,
Sí, sí, le escucho, le escucho. Ya, vamos a coordinar para el envío de los... Sí, no se preocupen, o sea, de que le va a llegar, les va a llegar. No se preocupen. O sea, al menos el de Esteban Boff son 13 páginas, en realidad es muy pequeño. Los otros sí, los diccionarios teológicos, sí, son pesaditos, pero creo que ya vamos a ver una manera en Google, hay una ventana que puede cargar más materiales pesados y mandárselos. Pero en cuanto a lo que se ha expuesto y se ha dicho, eso es lo importante. Yo puedo avanzar si es que hay aportes, si es que hay preguntas, si hermano. los ejemplos que puse quedaron claros, y si es que no queda claro, también díganlo, pues, por favor, con toda libertad. Hermano maestro. ¿Lo escucho? Quisiera decir, cuando usted dice que Jesús le habló a los fariseos, les habló en una forma y al pueblo en otra forma, se podría decir que como ellos eran intelectuales, entonces Jesús les hizo, como él les habló, ¿cómo se llama? Les hizo ver lo relacionó la verdad con su vida mismo, cómo eran ellos, ¿no? Eso es lo que yo... Claro, si sobre todo consideramos Juan, el Evangelio de Juan, o sea, en el Evangelio de Juan, Jesús es un teólogo eminente, ¿no? Jesús tiene unas discusiones profundas de teología, ¿no? A tal punto que les hace la pregunta, si el Cristo es hijo de David, ¿cómo es que David lo llama en sus oraciones, ¿no? Padre? Entonces, ¿cómo es que lo llama padre si es su hijo? Entonces, voltea el concepto de entender esta cuestión de quién es Jesús o Cristo o quién es Dios, ¿no? Entonces Jesús es más profundo, según el Evangelio de Juan, cuando habla, ¿no? Y cuando hace preguntas sobre la cuestión de la resurrección de la mujer, Jesús también apela a esta cuestión de que ustedes se equivocan cuando interpretan las escrituras, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ese tipo de conceptos Jesús no va a usar cuando habla con el pueblo. Y claro, como dices tú, sí, es un poco también paradójico Jesús, paradójico porque por una sencilla razón, ¿no? Porque de una manera profunda les revierte sus conceptos y les deja, en otras palabras, sin argumento. En cambio, con la gente del pueblo, y con esto termino porque va a empezar el otro curso, con la gente del pueblo, yo soy el pan, yo soy la puerta, ¿no? El camino. Y yo soy el agua. El camino. Entonces, ¿verdad? Exacto, Jesús usa un lenguaje más fluido, simbólico, como ya hemos dicho, de lo cotidiano, y en el hebreo, el hebreo del común, la gente sencilla, es un lenguaje oral, tiene otra forma de entender, como ya hemos dicho, entiende cuando habla de la puerta, o sea, su manera de entender es más concreta, se aproxima a la realidad, como hemos dicho en un momento. Entonces, cuando Jesús usa esta metáfora, la gente lo entiende perfectamente. Hermano, la otra semana hemos hecho una cuestión un poco acelerada, porque hay mucho que decir aquí. Me hubiera gustado, pues, y ojalá que esto crezca para tener 4 meses para enseñar esto, ¿no? 16 o 18 sesiones. Ojalá lleguemos a eso. Pero bueno, he tratado de resumir todo esto rápido, sin dejar, y de hecho algunas cosas sueltas quedarán. Pero la otra semana vamos ya a cosas concretas, métodos. Vamos a desarrollar métodos para que justamente nos sean útiles para nuestra enseñanza. Dios le bendiga, hermanos. Entonces, bendiciones, si hay preguntas, la escriben.